Muy buenas tardes, amigas y amigos de Brújula Internacional. Siempre está ahora el recorrido por los escenarios internacionales con el choque de las imágenes y la fuerza de las palabras. Acabamos de ver una transmisión directa desde San Vicente, Granadinas, donde nuestro corresponsal Robles nos informa precisamente lo que la prensa internacional también hemos leído últimamente, la necesidad de un acuerdo entre Guyana y Venezuela, pero por vía bilateral. Guyana insiste en desconocer el mecanismo de Ginebra que obliga a los estados a una conversación directa y franca para llegar a un resultado definitivo, mientras que Guyana, y ahí lo van a plantear seguramente, insiste en que la Corte Internacional de Justicia, que tiene una demanda unilateral hecha por Guyana, porque Venezuela no dio el visto bueno y el estatuto de la Corte obliga a los estados a dar el consentimiento claro, Guyana insiste en la validez del acuerdo del Tratado de París, que es precisamente donde se nos quitan 160.000 kilómetros cuadrados y ellos han venido ocupando ese territorio. Ese laudo arbitral de París, Venezuela lo declara nulo y rito, porque en muchas ocasiones, sobre todo en el año 61-62, cuando las Naciones Unidas hablaban de descolonización, Venezuela logró plantear el tema, como también Argentina, y en el caso de Guatemala, posesiones inglesas en el continente, que era necesario anexar, son territorios heredados de la colonia española, por el principio de uti possidetis juris, pero porque tenemos títulos válidos para tener la propiedad de ese territorio. Por eso es interesante esta reunión donde se conversará sobre el tema y ojalá haya una solución entre las partes, como lo prevé el Acuerdo de Ginebra de 1966. Pero a nivel mundial ya vemos también preocupaciones en otros lados, sobre todo en América Latina y especialmente en Centroamérica, porque hay una ola democrática que debe afirmarse y evitar golpes de Estado. Por eso vemos que el presidente electo de Guatemala, a quien se le quiere quitar el triunfo, Bernardo Arévalo, destacó su lucha por rescatar la democracia en Guatemala de las manos de élites políticas criminales durante una visita que hizo precisamente a Costa Rica, donde se reunió con el mandatario Rodrigo Chávez. Guatemala es muy importante, por cierto, tiene una disputa también, y hubo un referéndum en Guatemala para ir a la Corte Internacional de Justicia por el territorio que Inglaterra también le quitó en su tiempo y que hoy forma parte del estado de Belice. Lo cierto es que la democracia centroamericana es importante. Con el problema que hay en Nicaragua, Guatemala con Costa Rica son un binomio fundamental para la democracia centroamericana. Veamos. El presidente electo de Guatemala, Bernardo Arévalo, destacó el miércoles su lucha ante lo que llamó las élites político-criminales durante su visita a Costa Rica. A sembrar una nueva etapa en las relaciones entre dos pueblos que tienen una idéntica competición democrática, uno que la ha sabido mantener por décadas por medio de sus instituciones y otro que se encuentra luchando en este momento para lograr rescatar la democracia. El Ministerio Público de Guatemala ha buscado cancelar al partido Semilla de Arévalo, solicitó el despojo de su inmunidad, acusó de anomalías al Tribunal Electoral y recientemente consideró nulos los comicios. Por su parte, el Tribunal Electoral de Guatemala informó que los resultados de las elecciones están oficializados y son inalterables. El gobierno de la República de Costa Rica ve con enorme preocupación y censuramos enérgicamente las acciones de la Fiscalía de Guatemala que atentan contra la democracia en ese país, el Estado de Derecho, la separación de poderes y la transición pacífica del mandato presidencial. Chávez auguró el mayor éxito al gobierno de Arévalo y deseó que pueda tomar posesión el 14 de enero. Por su lado, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador pidió que se respete la democracia en Guatemala. Son nuestros vecinos, son nuestros hermanos, no queremos que haya inestabilidad política. Estados Unidos, la Unión Europea, la ONU y la OEA han criticado reiteradamente las maniobras de la Fiscalía guatemalteca contra Arévalo. Hablando de la democracia en América Latina, elecciones en Argentina que fueron hacia la derecha, pero en Chile fue a la izquierda, es decir, el péndulo democrático en América Latina es muy importante. Y ahora con los recursos materiales que tenemos en América Latina es extraordinario el interés que tienen las potencias y en todos los conflictos muchas veces detrás están las potencias. Por eso en Bolivia estamos viendo precisamente una riqueza nueva, sobre todo con las nuevas tecnologías de la comunicación y la información y lo que es la inteligencia artificial, lo que es la robótica,
la necesidad de tierras raras. Bolivia es uno de los países con mayores recursos en litio, uno de los puntos fundamentales para desarrollo futuros, y lo anunció ayer Bolivia un acuerdo por $400 millones con la estatal rusa Uranium Group para la liquidación y sobre todo explotación, comercialización y venta de este mineral clave en la transición hacia energías limpias. El litio permitiría, lo tiene México también, lo tiene Argentina y Chile, ese triángulo Chile, Argentina y Bolivia es fundamental, como en México también, y en Venezuela también en las tierras raras tenemos litio. Es importante para las tecnologías del futuro y por eso la prensa hoy se ocupa de este contrato, pero dirigido hacia Rusia. Bolivia, uno de los países con mayores recursos en litio en el mundo, anunció el miércoles un acuerdo por $450 millones con la estatal rusa Uranium One Group para la explotación de este mineral clave en la transición hacia las energías limpias. Es decir, Bolivia ratifica con este convenio que nosotros somos y participamos en absolutamente todos los puntos de la cadena productiva y de comercialización de nuestro litio. El convenio prevé la instalación de una planta piloto para la extracción de litio, principal componente para la fabricación de las baterías para autos eléctricos en los salares del sur del país. La firma rusa, que forma parte de la Corporación Estatal Rusa de Energía Atómica, Rosatom, asumirá el total de la inversión durante los siguientes 2 años. En la primera fase, la planta piloto producirá 1.000 toneladas anuales. En la segunda fase, la producción se escalará hasta 8.000 toneladas. Y en una tercera fase se sumarán 5.000 toneladas más, haciendo una suma total de 14.000 toneladas de producción de carbonato de litio por año. Bolivia cuenta con uno de los mayores volúmenes de recursos en litio en el mundo, de acuerdo con el registro del Servicio Geológico de Estados Unidos, que le atribuye 21 millones de toneladas del metal. A diferencia de las reservas, que son cantidades de un metal que pueden explotarse, los recursos indican material disponible, cuya viabilidad comercial aún debe comprobarse. Bolivia se alió con China y Rusia para iniciar su explotación a escala industrial de litio. El país sudamericano espera que sus exportaciones de litio alcancen el próximo año los $5.000 millones, por encima de las ventas de gas, hasta hace poco su principal recurso, pero cuya industria atraviesa una profunda crisis por la falta de inversiones en exploración. Precisamente en esta negociación de Bolivia con Rusia, como también en la visita que hacía el presidente de Guatemala a Costa Rica, todo es negociación, unas veces política, económica o territorial, como es el caso de Venezuela y Guyana, que precisamente están reunidos hoy en Kingston, la capital de San Vicente y Granadinas, buscando un acuerdo lógico, útil para los dos, beneficioso para ambos, pero siempre bilateralmente. Antes teníamos la situación en Reino Unido con Inglaterra, con Londres y Caracas tenían relaciones. Abrieron 4 años de negociaciones en Naciones Unidas, se reconoce el propio Londres y después Guyana que el acuerdo de Ginebra es lo válido porque se pone como írrito y nulo el acuerdo de París de 1899 con ese arbitraje donde Venezuela no estuvo presente. Por eso es importante profundizar un poquito en lo que es la negociación, que es la base de la diplomacia, y es lo que está haciendo hoy el presidente de Venezuela con el presidente de Guyana, allí en los mares del Caribe, en una isla tan importante de unos 400 kilómetros cuadrados como es San Vicente y Granadinas. Veamos. Después vamos al corte con entrevistas vinculadas también al tema internacional y sobre todo al Caribe. Uno de los artículos de mayor aceptación en la Carta de las Naciones Unidas y fundamental para la paz y la seguridad internacional es el referido a la solución pacífica a las controversias internacionales, que por cierto en el Acuerdo de Ginebra se precisa entre Guyana y Venezuela y antes entre Venezuela y el Reino Unido, señalando que las partes en una controversia cuya continuación sea susceptible de poner en peligro el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales tratarán de buscar solución ante todo mediante la negociación, la investigación, la mediación, la conciliación, el arbitraje, el arreglo judicial, el recurso a organismos o acuerdos regionales y otros medios pacíficos de su elección. Precisamente las negociaciones con Guyana por el territorio Esequibo es uno de los temas de mayor importancia en la agenda diplomática venezolana y donde está implícito la interpretación que debe hacerse de ese artículo en base al acordado en su tiempo entre Venezuela, Reino Unido y la futura República Cooperativa de Guyana.
Para Guyana, la situación y la solución es la validez o no del laudo arbitral de 1899, donde se despojó a nuestro país de ese territorio. Para Venezuela, este caso estuvo cerrado cuando en febrero de 1966 las partes implicadas abrieron un nuevo camino para la negociación entre nuestro país y Guyana, en el entendido de que el laudo de París de 1899 era nulo e írrito y por tanto sin efectos ni consecuencias. Cuando Guyana fue independiente, Venezuela la reconoció como Estado, pero con la reserva expresa del tema del Esequibo y el compromiso de una negociación bajo los términos del Acuerdo de Ginebra de 1966 para buscar soluciones satisfactorias para el arreglo práctico de la controversia. Todos los gobiernos venezolanos han mantenido el criterio de no reconocer la jurisdicción de este tribunal internacional. Por eso Venezuela sigue insistiendo en el Acuerdo de Ginebra y solo por vía bilateral, desafortunadamente por una actitud complaciente de la Secretaría General de las Naciones Unidas y una decisión unilateral de Guyana, la CIJ, la Corte Internacional de Justicia, se ha declarado competente para conocer el caso y ahora comenzar la parte sustantiva del proceso. Venezuela insiste y afortunadamente ahora hay la posibilidad de conversar directamente los señores presidentes de Venezuela y Guyana por una negociación por el Esequibo. Como decía uno de los teóricos de la negociación, Uri Fischer, negociar ganando, toda negociación constituye un progreso en la medida en que haya una buena disposición de las partes, con confrontaciones pacíficas y la necesidad de consensos mínimos, bajo el criterio de la solidaridad y el bien común, más allá de las diferencias que puedan existir. En materia territorial es preferible, como lo se estableció en 1966 entre Caracas y Georgetown, el consenso y el beneficio común para las dos partes con la negociación y no la imposición por tribunales internacionales, a menos que, como en la Corte Internacional de Justicia, los dos países hayan aceptado la competencia y la jurisdicción para este caso y Venezuela nunca ha aceptado la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia y prefiere la negociación directa. Esperamos todos los venezolanos y así también los guyaneses llegar a un acuerdo porque es necesario para la integración regional, para la convivencia